muchas gracias. Bueno, de esa forma pues damos inicio a compartir este debate que sea pues con altura, con respeto, respetando a las personas, atacando pues obviamente las ideas de la otra persona, refutándolas y guardando pues un profundo respeto hacia los demás, que es lo que nos debe caracterizar pues como cristianos. Bueno, de esta forma vamos a iniciar con la primer parte de este debate. Carlos Córdoba, tiene usted 20 minutos para su exposición. Cuando yo enciendo la cámara y digo 2 minutos, y ya para que ustedes sepan y puedan redondear la idea. ¿Listo? ¿Está listo, Carlos Córdoba? Adelante. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros siempre hemos reconocido que Jesús es Dios y que nunca ha dejado de serlo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en la persona de Cristo, en la sola persona de nuestro Señor Jesucristo, hay una doble naturaleza que es humana y divina. Eso es reconocido por todo cristiano que es trinitario, ¿verdad? Bueno, principalmente, número uno, Jesús en su humanidad, como todo, tuvo un comienzo en un vientre. En este caso fue en el vientre de María. Juan capítulo 1, versículo 14. No lo negamos eso. En cambio, en la divinidad, Jesús ya preexistía en la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio, ojo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Referiré a la divinidad de Cristo. También el mismo Señor Jesucristo en la carne hizo referencia a su divinidad. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice, Padre, glorifícame, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que las cosas fuesen. Al parecer, ¿verdad? Aquí para mi oponente y para todos los católicos, el creador tiene madre, cuando en verdad el creador no puede tener mamá. Número 2. Jesús en su humanidad padeció hambre y tentación, Mateo capítulo 4. En la divinidad Jesús, perdón, en la divinidad Jesucristo no puede ser tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago capítulo 1, versículo 13. Número 3. En la humanidad Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice la palabra de Dios. Lo podemos ver en Lucas capítulo 2, Lucas 2, verso 52. Creció como todo humano. En la divinidad Jesús siempre ha tenido toda la sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 30. Con él, está hablando de la sabiduría, con él estaba yo formándolo todo, con él estaba yo formándolo todo, o sea, fundando que el mundo en aquel entonces, ¿no? Antes de que todo esto comenzara. Pero si decimos que Dios, o si mi oponente cree que Dios crece en sabiduría, estaríamos dando por entendido que Dios en un momento de la eternidad careció de sabiduría, cuando en verdad no es así. Disculpe, Carlos Córdoba, disculpe. Es que voy a tener el cronómetro, 2 minutos 43. Es que No, se le escucha un poco entrecortado. No sé si José Garro esté de acuerdo en que Carlos Córdoba apague la cámara a ver si le mejora el sonido. Sí, está bien. No pero sé qué diga espérense, Carlos. espérense, ¿en qué se quedaron? En 2 minutos 43. Ok, Es a que ver. no se escucha bien, se escucha entrecortado. Eso. Okay. Ahí sí Entonces, se me... adelante, reiniciamos 2 minutos 43. Adelante. Ahí sí, Sí, señor. Adelante. ahí sí me escucha. Ok, perfecto. Sí, Repito, ahí ya se le escucha bien. Jesús, Adelante. bueno, Jesús en su humanidad, repito, crecía en sabiduría y estatura. Lucas capítulo 2, versículo 52. Creció como todo humano, así como nosotros también crecemos. En la divinidad, en cambio, Jesús siempre ha sido ¿qué? Sabio. En la divinidad, Dios siempre ha sido sabio, ha tenido toda la sabiduría. De hecho, la sabiduría ya estaba con Dios. Lo pueden ver en Proverbios capítulo 8, versículo 30. Dice, pues sí, pero si decimos nosotros que Dios crece en sabiduría, estaríamos dando por entendido que Dios en un momento de la eternidad carecía de sabiduría, cuando en verdad esto no es así. Número 4. Jesús en la humanidad se le reconoce como el hijo de María y de José.
Mateo capítulo 1, versículo 25. En este caso, ¿verdad? Hijo, para referirse al hijo de María, se escribe con H minúscula para hacer referencia a la humanidad de Cristo. En cambio, en la divinidad Jesús es conocido como Hijo unigénito de Dios, Hijo con H mayúscula, para hacer referencia a su divinidad. Juan capítulo 3, versículo 16, y también voy a hacer referencia con Juan capítulo 5, versículo 18 en adelante, donde dice, pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay una coigualdad. Aquí en estos pasajes, Hijo se está escribiendo con H mayúscula para hacer referencia ¿a qué? A la divinidad de Cristo y la coigualdad que existe con el Padre. Ahí está. En cambio, en la humanidad, Jesucristo dijo, las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que del que me envió el Padre. Con esto damos por entendido que María entonces es la madre de Jesús, sí, pero pero de la persona que tiene naturaleza humana, porque Jesús en la divinidad ya existía antes de todas las cosas. Repito, en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que las cosas fuesen. Por otra parte, es bueno mencionar que Jesús en la carne tiene genealogía, Mateo capítulo 1 y Lucas 3. En la divinidad Jesús no tiene genealogía, Hebreos capítulo 7, versículo 3. Si mi oponente dice que María es madre de Dios, estaría contradiciendo lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 3, porque en ese pasaje dice que es sin genealogía, o sea, sin madre, sin padre, sin principio ni fin de vida, haciendo referencia a la divinidad de Cristo. Jesucristo, hablando respecto a su divinidad, dijo, antes de Abraham yo soy, pero en la carne, para hacer referencia a la carne, Jesús es después de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El verso está hablando de la simiente que vendría con el tiempo, y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Asimismo, Jesús en la carne es conocido como Hijo de David. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 3, que es del linaje de David, ¿según qué? La divinidad y la carne. No, dice según la carne. En la carne es descendiente de David. Y ya dijimos que en la divinidad Jesús no tiene genealogía, repito nuevamente. Si en este caso mi oponente insiste que Dios tiene madre, tiene que también aceptar que Dios tiene antepasados como Abraham y David. Este término de María, Madre de Dios, se llevó a cabo en el Concilio de Éfeso en el año 431. No es algo que se vio en el primer siglo, sino que fue hasta el siglo V donde se dijo que María era Madre de Dios. Sin embargo, repito, no es una enseñanza de los apóstoles del primer siglo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros nos tenemos que apegar a la enseñanza de los apóstoles, la cual está en las Santas Escrituras. Mi oponente seguro va a decir, María es madre de Jesús y que Jesús es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios. Pero vamos a analizar estos conceptos. Número 1, María es madre de Jesús. Esta premisa es verdad. Vemos que la segunda persona de la Trinidad tomó la naturaleza humana. Ojo, naturaleza humana de María. Juan capítulo 1, versículo 14. Número 2, Jesús es Dios. Esta premisa también es verdadera. Sin embargo, en la Biblia muestra que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Ya dijimos, ¿verdad? Repito nuevamente que la divina ya preexistía o ya existía desde antes de la fundación del mundo. En cambio, en la carne, Jesús tuvo un principio en el vientre de María, como lo dije al principio de mi exposición. Entonces, el número
Número 3, María es madre de Dios. En cuanto a este concepto es totalmente un error. Y como se dijo anteriormente, Jesús en su divinidad no tiene genealogía, repito, Hebreos capítulo 7, versículo 3, en su humanidad sí tiene genealogía. Incluso María en la humanidad ya existía antes de Cristo en la carne. En la divinidad Jesús ya preexistía antes de María. Pues Cristo en la divinidad dio al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Seguimos. Otra cosa, como todos nosotros sabemos, Dios no puede morir, ya que la muerte es una condición corporal que afecta a los humanos. Jesús murió humanamente, no murió divinamente, o mejor dicho, no murió como Dios, sino como hombre, o sea, un humano. La Biblia describe la muerte como dormición o adormecimiento. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La divinidad, oh Dios, ¿verdad? No duerme ni adormece, o sea, no perece. La escritura dice en el Salmo 121, versículo 3 y 4, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Mi oponente de seguro va a consultar Lucas capítulo 1, versículo 43, que dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ok, él me va a decir aquí, que aquí dice Señor con mayúscula para referirse. Una parte, es verdad que a la divinidad se le escribe con mayúsculas al inicio, pero también se le escribe con letras mayúsculas a las personas que tenían o tienen una autoridad sobre una nación. Por ejemplo, Faraón se escribe con mayúsculas. A Jesús en la divinidad se le escribe Señor con mayúsculas por ser Dios todopoderoso. En la carne se le escribe con mayúsculas, ya que el título Señor se puede referir primeramente a su enseñanza autoritativa. Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas capítulo 12, versículo 41. Ahora, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán, está en tiempo futuro, verán a Dios. La pregunta es aquí, ¿por qué no les dijo Jesús que estaban viendo a Dios? Porque a Jesús se le estaba viendo humanamente, pues la divinidad es invisible. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos. Con esto queda más que acreditado que María no es madre de Dios, sino madre de la humanidad de Cristo. Y repito, no de la humanidad, no de la divinidad que diga. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice la escritura que Él es la imagen de su misma sustancia. Por lo tanto, si el Padre y el Espíritu Santo no tienen madre, ¿verdad? No tienen mamá alguna, el Hijo divino, o sea, en este caso Jesús, en su naturaleza divina, tampoco puede tener una madre, ya que son la misma sustancia, es la misma sustancia junto con el Padre y el Espíritu Santo. Al ser la misma sustancia, es porque son iguales en todo, son la misma esencia divina. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad viene siendo Dios en tres personas o tres personas en una esencia divina. Eso es lo que viene siendo la Trinidad. Y esa Trinidad forman ese Dios único y verdadero. Y ese Dios único y verdadero no puede tener mamá alguna, ya que en esa divinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, divinamente hablando. Otra de las cosas, vámonos rápidamente a la escritura, porque yo sé que mi oponente se va a ir también a ver. A Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Me gusta este verso. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice la palabra de Dios que aquí la Virgen dará a luz un hijo. La pregunta es aquí para mi oponente. Hijo, ¿cómo se está escribiendo? ¿Con H mayúscula o H minúscula? Porque ya dijimos al inicio, ¿verdad? Que
que en la divinidad a Jesús se le conoce como el Hijo con H mayúscula, en la divinidad. En la carne se le conoce como Hijo con minúscula para hacer referencia a su humanidad. Jesús también dijo, en la carne, dijo Jesucristo, el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Por lo tanto, en la carne Jesús era ¿qué? Inferior al Padre. En la humanidad es igual al Padre. Ya lo hemos dicho, que es la imagen de su misma sustancia. Vámonos también a Hebreos capítulo 2. A ver. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver. Versículo 9 que dice, pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos que en la carne Jesús fue inferior a los ángeles. En la divinidad Jesús es superior a los ángeles, pues Dios es el creador de todos ellos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Después dice más abajo, por él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Los ángeles de Dios son invisibles. ¿Por qué? Porque son espíritu. Los ángeles del cielo son invisibles porque son espíritu. También nos podemos ir a la palabra de Dios. Nuevamente voy a la palabra de Dios. A ver. Ya dijimos, ¿no?, que Jesús fue tentado y que fue tentado en la carne. Fue tentado humanamente, no como Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Vámonos rápidamente allí mismo en Hebreo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, según la carne, pero sin pecado. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque Cristo fue el sacrificio perfecto para haber muerto por nosotros. En la carne, Dios no puede morir. Dios es espíritu y es eterno. Repito, Dios no puede morir. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios que fue muerto, que a la verdad fue muerto en la carne. En la carne fue muerto, pero vivificado en el espíritu. Ese vivificado en el espíritu ahí está haciendo referencia a, ¿qué?, a la divinidad de Cristo, la cual fue y predicó espíritus que encarcelados. Ahí está. Bueno, continúo. Creo que me queda tiempo todavía. Cuando me falten 2 minutos me dices, porque la verdad no estoy leyendo aquí la Biblia y yo la aviso no cuando pongo atención a la queden 2 cámara. minutos. Adelante. Ok, ¿cuánto queda? Por favor. Le quedan exactamente 2 minutos y 45 segundos. Ok, gracias. Bueno, entonces, como dijimos, ¿no?, para ir rellenando esto, en este caso, si mi oponente dice que María es madre de Dios, tiene que aceptar también que Jesús tiene ancestros, como Abraham, David, Adán, Set, etcétera. Pero vemos que claramente que en la divinidad Jesús no tiene genealogía. En la carne sí, repito nuevamente. Él tiene que aceptar ese término, que en la carne, únicamente en la carne, él tiene genealogía. Y que únicamente esa carne que tiene genealogía, es la que puede tener una madre. Porque la divinidad no tiene genealogía. Y 2 lo puedes minutos. buscar en Hebreo. Ok, gracias. En Hebreos capítulo 7, verás, lo voy a buscar. Hebreos capítulo 7, versículo 3, que dice, versículo 3, dice, me pierdo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, Hijo con mayúscula para referirse a la divinidad. Permanece sacerdote para siempre,
sin madre, madre y padre con minúscula, o sea que no tiene padres que terrenales. Jesús en la divinidad no tiene padres terrenales, en la carne sí. Mi oponente me va a decir, ¿y Dios no es su padre? Sí, o sea, sí es su padre, pero resulta, José Garro, que es la misma sustancia del Padre. También la divinidad de Cristo es increada, porque como te dije, ya estuvo con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Hasta ahí. Bueno, serían entonces 19 minutos 45 segundos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Córdoba, Cristiano Evangélico, por estos 20 minutos de exposición. Ahora le damos la palabra al exponente católico, José Garro. Antes, pues saludamos a las personas que están conectadas en el canal La Sombra del Altísimo y del canal Apologética de Maús. A todos démosle like y compartir en las plataformas. Estamos en este debate. ¿Es María Madre de Dios? Bueno, ahora le damos la palabra a José Garro. José Garro, ¿está listo para sus 20 minutos de exposición? Sí, padre. Bueno, muy bien, cronómetros en cero. Adelante, cuando queden 2 minutos yo le aviso, ¿ok? Sí. Ok, bueno, María, Madre de Dios, Teotocos. ¿Es verdaderamente María, Madre de Dios? ¿Por qué creemos esto? Muchos dicen, ¿cómo puede ser María, Madre de Dios, si ella ya existía antes de que él naciera? Si Dios es eterno. Bueno, en primer lugar, debemos entender que madre es la que engendra, ¿no? Es la que da vida, la que concibe. Se dice que es madre de quien ella engendra. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que él es Dios, que esto lo sabe mi amigo, entonces María es madre de Dios. Así de simple. Recordemos que todo dogma mariano es cristocéntrico porque exalta a la persona de Cristo, está en función de Cristo. En este caso, resaltando la divinidad de Jesús. Ahora bien, recordemos que María es madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, del cual es hombre y Dios a la vez. 100% Dios, 100% hombre, no 50 y 50. No es un semidios. Esto se le llama unión hipostática, ¿verdad? María es madre de la persona, como toda madre es desde la persona, no solo del cuerpo, ¿verdad? Y esta persona que es Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? Son dos naturalezas unidas que no se pueden dividir, así lo ha creído y enseñado los cristianos desde el principio. María es madre de la persona, no es solo madre de un cuerpo, ninguna madre es solo de un cuerpo. Toda madre es madre de una persona con su mente, sus emociones, sus sentimientos, su personalidad y no meramente de un cuerpo. Entonces María es madre de una persona, de Cristo, que es hombre y Dios a la vez. No se debe confundir ahora lo siguiente. Entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente y esta es la confusión que ellos tienen. Eso es lo que no comprenden. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. La eternidad es un presente continuo. No es lo mismo que el tiempo aquí nosotros que estamos limitados por espacio y tiempo, por horas, minutos y segundos. No, el Señor de la eternidad entra al tiempo, entra a nuestro mundo, a nuestra historia. Y dice Gálatas 4:4 que al llegar a la plenitud de los tiempos envió a Dios a su Hijo nacido de mujer. El Hijo de Dios nacido de mujer. El Hijo de Dios es Dios. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces María es madre de Dios no porque lo haya engendrado en la eternidad, no, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación, porque en el momento que se encarna es Dios y hombre a la vez. También hay que entender que ninguna madre, y eso es muy importante, hace a su hijo. Es que ustedes los católicos están mal porque dicen que María hizo a Dios. No, nosotros no decimos eso. Ninguna madre hace a su hijo. Ninguna madre decide las características físicas del hijo, que el peso, que el tipo del pelo, que el color de los ojos, que es más, las mujeres al principio ni se dan cuenta que están embarazadas, no deciden el sexo de sus hijos, simplemente la madre es una portadora, es la que lleva en su vientre a un niño. De igual forma, cuando decimos que María es madre de Dios, no es porque ella hizo a Dios, simplemente llevó en su vientre a ese niño que tiene las dos naturalezas, divina y humana. Ella llevó en su vientre al verbo encarnado, como dice Juan 1:1-2, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces era en el principio con Dios y ese verbo
que era Dios, que estaba con Dios, se encarnó en el vientre de María, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, ese verbo eterno, ese verbo que es Dios, Juan 1:14 dice que se encarnó en María y no dice que deja de ser Dios. Entonces, ¿acaso deja de ser Dios en el vientre de María? Claro que no. Como dice el Catecismo en el 484, María es invitada a concebir a aquel quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad, como dice Colosenses 2:9. Y ese niño que se encarnó es llamado Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ojo, he aquí una virgen, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso cumpliendo lo de Isaías 7:14. Dios con nosotros. Vean qué interesante. El hijo que concebirá y dará luz, la Virgen, es el Dios con nosotros. Es decir, María es la madre del Dios con nosotros, el Emmanuel. María es esa Virgen de la que habla el texto, en quien se cumple la promesa y de la que habla Mateo. Aquí queda clarísimo que María es madre de Dios. En ella se cumplió la promesa. María es esa Virgen que concebirá y dará luz. Eso es lo que hace una madre, concebir y dar a luz. Y esa Virgen está concibiendo y dando luz. Y esa Virgen es María. ¿Y a quién está concibiendo y dando luz esa Virgen? Al Dios con nosotros. Al Dios con nosotros. Ese texto es contundente. Entonces, como dijimos antes, María es madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad, del Dios encarnado, porque Jesús en todo momento es hombre y Dios a la vez desde la concepción. Adoran a Jesús. Sabemos que solo a Dios debemos adorar, en eso estamos de acuerdo. Y a ese niño recién nacido que acaba de salir del vientre de María, dice la Biblia que lo adoraron, Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, o con su madre María, y postrándose. Aquí la Biblia está diciendo que Jesús sí tenía madre, ¿verdad? Vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, ofreciéndole oro, incienso y mirra. Así que María es madre de ese niño que adoran. La Biblia no condena que hayan adorado a ese niño recién nacido porque es Dios. ¿Será que antes de salir del vientre no era Dios y automáticamente al nacer empezó a ser Dios? Como lo decía Nestorio, que es una herejía, qué extraño. Claro que no. Eso no tendría sentido bíblico ni lógico. En la pancita no es Dios, sale de la pancita, automáticamente es Dios. Así no es la cosa. ¿Es que acaso no es Dios omnipresente de manera que pueda estar presente también en el vientre de María? ¿No puede estar él ahí? ¿O vamos a limitar a Dios? Recordemos que ese niño que acaba de nacer y adoran por ser Dios es el verbo que en el principio era Dios y estaba con Dios y que se encarnó. ¿Y en dónde se encarnó? En el vientre de María. Y ese verbo no deja de ser Dios al encarnarse. Y le dieron incienso por ser Dios, oro por ser rey y mirra por ser hombre. Muy importante, Santa Isabel llama a María la madre de mi Señor. Esto lo mencionó mi amigo, pero vamos a profundizar un poquito este texto. Y quiero que aquí, como dice el padre Luis Toro, ponga la lupa, ponga atención, dijo mi amigo, ponga atención, ¿verdad? Dice así: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Aquí la palabra Señor, aquí no es solo un título de honor, no es porque si está en mayúscula o no, es que aquí la palabra en griego es Kyrios, que significa, entre otras cosas, amo, dueño, maestro, y también es usado como sinónimo de Dios y título honorífico atribuido a Jesucristo, para proclamar su gloria y su soberanía. En la versión del Antiguo Testamento griega, Kyrios es usado para indicar el santo nombre de Yahvé y sustituye expresiones como Elohim, Yahvé o Adonai. Ahí pusieron Kyrios. Con base en lo anterior, en la Septuaginta, el término Kyrios traduce la palabra Adonai o el tetragrama YHWH para referirse al Señor. La versión griega utiliza la palabra Kyrios para referirse a Dios y por eso la iglesia naciente, al llamar a Jesús Kyrio, le está llamando Dios. Y recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, así que los cristianos pudieron aplicar a Cristo muchos pasajes del Antiguo Testamento. Así que cuando Isabel dice, la madre de mi Señor, está diciendo la madre de mi Dios. Y aquí quiero citarle a mi amigo, a un teólogo protestante, a un erudito evangélico, que se llama Justo L. González, que respalda lo que estoy diciendo. De este librito que yo tengo por acá, que se llama Jesucristo es el Señor, un librito muy bonito, tengo tiempo de tenerlo. De este libro, de Justo L. González, dice lo siguiente, le voy a citar dos. Dice, llamar a Jesús Señor era una blasfemia imperdonable. Señor era el nombre que los judíos usaban para referirse a Dios sin pronunciar su nombre sagrado. Esto lo dice en este libro, en la página 21, este libro es de 1998. También dice,
llamar a Jesús, de hecho, fue motivo de persecución por parte del imperio para los cristianos, porque ellos consideraban al emperador divino y los cristianos se negaban a adorarlo. De hecho, dice justo L. González en su libro también, a la fórmula Kyrios Caesar, el emperador es el Señor, los cristianos solo sabían responder Kyrios Christus, Cristo es el Señor. Y dice también este autor, se les acusaba de lealtad y esa acusación quedaba demostrada al negarse a ellos a quemar incienso y adorar al emperador. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos llamaban a Jesús Kyrios, le llamaban Dios y eso causó persecución hacia ellos. Entonces, decir la madre de mi Señor en Lucas 1:43 es lo mismo que decir la madre de mi Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, no hay error ahí, le llamó madre de mi Señor, que a quién se refiere es sino que a Dios. Le voy a hablar un poquito de Nestorio del Concilio de Éfeso. Nestorio fue un hereje, patriarca de Constantinopla, que en el siglo V decía que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana, y que estas dos naturalezas no están unidas. Entonces, al decir esto, estamos repitiendo la herejía nestoriana. Por lo tanto, decía él, María no es la madre de Dios, pues solamente la madre de Jesús, hombre. O sea, esto es una herejía antigua, que ya la iglesia cristiana, mucho antes de que existieran los protestantes, condenó. Entonces, Jesús nació solo de María como hombre y más tarde asumió la divinidad. Vean qué locura. Como si fuera que se puso un traje, ¿verdad? En consecuencia, según Nestorio, existían en Cristo dos naturalezas tan completas e independientes que formaban dos personas, ¿verdad? El efecto de esta interpretación era la negación de la redención. Quien sufre y muere en la cruz es la persona humana de Cristo. La encarnación no es auténtica, pues Dios no se ha hecho hombre, sino que ha comenzado a vivir dentro de un hombre, ¿verdad? A esto protestó la iglesia, empezando por el patriarca de Alejandría, San Cirilo, ¿verdad? Que lo acusaron de herejía. Entonces Nestorio proponía venerar a María no como madre de Dios Teotocos, sino como de Cristo, Cristotocos. Esto, al negar que María es madre de Dios, niega también que Jesús fuera una persona divina. Ahora, la doctrina de que María es madre de Dios es relacionada a Cristo. Entonces, defender la maternidad divina es defender que su Hijo Jesucristo es una persona divina. Por eso el concilio de Éfeso defiende la persona divina de Cristo, que es hombre y Dios a la vez, y por ende, María es madre de Dios. Dice el concilio de Éfeso así, desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, desde un comienzo. El concilio de Éfeso son el 431 y ya da testimonio que desde el comienzo la iglesia lo enseñaba, que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo la madre de la naturaleza del cuerpo, sino también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo, sino de la persona, así María dio a la luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. También dice este concilio, en el 431 dice así, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el verbo, que es lo que dice Nestorio. Unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, los santos padres. Esto está sacado de la segunda carta de San Cirilo de Alejandría a Nestorio, leía y aprobada en la sesión 1 del Concilio de Éfeso. Historia cristiana. Entonces, ¿de qué se concluye aquí? Que Jesús es una persona divina, no dos personas, que tiene dos naturalezas, hombre y Dios, verdadero. María es madre de una persona divina y por lo tanto es María, madre de Dios. María, la madre de Dios, no es desde la eternidad, sino en el tiempo, y eso es lo que ellos tienen que entender. María es madre de Dios a partir del momento de la concepción, cuando Jesús se encarna, ¿verdad? En el concilio de Éfeso se canonizó el título Teotocos, que significa madre de Dios. Me gustaría que me citara mi amigo un concilio protestante de los primeros siglos que dijera lo contrario, pero que no sea el hereje de Nestorio y que no repita las herejías de Nestorio. Hay un testimonio en la historia muy bonito para mi amigo y todos los que nos están escuchando. La oración, hay una oración muy bonita que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas y las necesidades. Esa oración es una evidencia de que los primeros cristianos ya reconocían la maternidad divina y según los estudiosos, se encontró que es del siglo III, probablemente el año 250. Imagínense, del 250. Entonces no es cierto que eso se empezó en el 431. Ya desde el 250 hay un hallazgo arqueológico de que los cristianos llamaban a María Madre de Dios. Este hecho quedó de manifiesto a mediados del siglo XX, después de que en 1938 la biblioteca John Ryland de Manchester publicara el hallazgo en un papiro de origen egipcio que contenía este texto en griego. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
Ya decían los cristianos, según este hallazgo arqueológico del año 250, imagínense, ¿dónde estaban los evangélicos en ese entonces? Este hallazgo desmiente que el culto a María era un añadido tardío y ajeno al cristianismo original. Pero además de la contundente evidencia bíblica que hemos dado, ¿verdad? Cuando Mateo 1:23 dice que esa virgen es madre del Dios con nosotros, y en Lucas 1:43, madre de mis señores, madre de Dios, estudiando el griego, y lo de Juan, aparte del concilio de Éfeso y este hallazgo arqueológico, los padres de la iglesia nos vienen a demostrar que desde los primeros momentos los cristianos llamaban a María madre de Dios mucho antes del concilio de Éfeso. Y ya sabemos que cuando se define un dogma no significa que a partir de ese momento se empezó a creer esa doctrina, sino que se articula y se aclara una verdad de fe para su mejor comprensión y normalmente en respuesta a una herejía, como fue en el caso de Nestorio. Como dice el mismo concilio de Éfeso, los santos padres llamaban a María madre de Dios. Esto prueba que es doctrina cristiana desde los primeros siglos, si no recuerden la oración que acabamos de recordar del 250. Por ejemplo, San Irineo de León, en el año 189, dice San Irineo de León, la Virgen María ya desposada, así como aquella Eva, fue seducida por la palabra del ángel para huyese de Dios prevaricando su palabra. Así, esta María, por la palabra del ángel, fue evangelizada para que portase a Dios, por la obediencia a su palabra. Ojo, portase a Dios. Eso es lo que es una madre, una portadora. María portaba a Dios en su vientre. ¿A quién dice que portaba San Irineo de León? A Dios. O sea, cuando estaba en el vientre era Dios, no después. Eso es en su carta contra las herejías. Dice San Hipólito de Roma en el 217, ojo el año, 217. Así también predicaron acerca del advenimiento de Dios en la carne al mundo, su advenimiento por la impecable y portadora de Dios Teotocos, María en el camino de nacimiento y el crecimiento, discurso sobre el fin del mundo. Portadora de Dios le llama San Hipólito de Roma, eso es una madre, una portadora. Gregorio Taumaturgo, año 262, vean qué bonito lo dice él, Gregorio Taumaturgo. Para Lucas, los relatos de los evangelios inspirados, que ofrece un testimonio no solo a José, sino también a María, la Madre de Dios, a María, la Madre de Dios, y le da esta cuenta con referencia a su propia familia y la casa de David, en la homilía 1. Aquí él está llamando María, Madre de Dios, en el 262. Dice después él, es nuestro deber de presentar a Dios como sacrificio todas las fiestas y celebraciones de himnos y en primer lugar, la parte de la anunciación a la Santa Madre de Dios, es decir, el saludo que le dio el ángel ave llena de gracia. En el 262 la están llamando Madre de Dios. En el año 305, Pedro de Alejandría viene y dice, llegaron a la iglesia de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Vean qué bonito dice Pedro de Alejandría en el 305. Llegaron a la iglesia de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, que como empezó, que había construido en el barrio occidental, en un barrio, un cementerio de los mártires. Esto es los hechos genuinos de Pedro de Alejandría. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos descubriendo aquí? Que además de la evidencia bíblica que he presentado, también hay evidencia en la historia de que ya los cristianos entendían y llamaban a María Madre de Dios. Y los padres de la iglesia también, cuando el concilio de Éfeso lo define, no fue que ahí se les inventó, no fue que ahí se les ocurrió, es algo que ya los padres de la iglesia y los cristianos creían, enseñaban, como lo he demostrado acá, con historia y con Biblia. Entonces tenemos que entender que María es Madre de Dios, pero no porque ella hizo de Dios, sino porque es madre del Hijo que se encarna. Ese verbo encarnado, que desde el momento de la concepción es Dios y hombre a la vez. De ese Dios que entra en el tiempo, de ese Dios que entra en la historia, que entra a nuestro mundo y se hace carne como nosotros. Entonces, María es madre de una persona que es hombre y que es Dios verdadero. Y eso es parte de lo que la iglesia ha definido. Por ejemplo, desde el concilio de Nicea se defiende la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y en este concilio de Éfeso se defiende la divinidad de Cristo, que es hombre y Dios a la vez, y por ende, como consecuencia lógica, la iglesia le llama a María Madre de Dios, pero no es Madre de Dios eterno, sino Madre de Dios en el tiempo. El Dios que entra a nuestro mundo, ¿verdad? Padre, ¿cuánto me queda? Disculpe. Lleva 17 minutos 49 segundos. Entonces, perfecto.
Perfecto. Y vean qué bonito, le voy a leer, por eso el catecismo dice en el 495. Perfecto, padre. Dice el catecismo en el 495, llamada a los evangelios la madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se había hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, la Teotocos. Así lo define el catecismo, porque como hemos dicho, madre es la que engendra, madre es la que concibe y da luz, eso es una madre, una portadora, eso hizo María con Jesús, pero no es que ella hizo a Dios, ella portó en su vientre a este niño que es Dios, ese niño que es el Verbo eterno que se encarna, no deja de ser Dios cuando se encarna, ese niño que cuando nace lo adora, ¿verdad? Ese niño que Mateo 1:23 dice que es el Dios con nosotros, dice que la Virgen concibió y dio a luz al Dios con nosotros, ¿verdad? No dice concibió a un hombre y después cuando dio luz, entonces ahí se fue el Dios con nosotros. No, están unidos por una conjunción, por el I. Concibió y dio a luz, están unidos las dos cosas. Concibió y dio a luz esa Virgen que es María, ¿a quién? Al Dios con nosotros. Entonces, esa Virgen es madre de quién? Del Dios con nosotros, del Verbo encarnado. Por eso Santa Isabel la llama la madre de mi Señor, Kyrios, es decir, Dios. Y como dice Justo González, era una blasfemia porque se le estaba llamando Dios a Jesús, ¿verdad? Como dice en este librito que ya les mostré. Y por eso, hermanos, es perfectamente bíblico, coherente con la historia cristiana, con la historia católica, porque pues en esos siglos los evangélicos, los protestantes no existían. Tiempo. Gracias, padre. Bueno, muy bien, 20 minutos exactos de exposición ha tenido José Garro, apologista católico. De esa forma, finalizamos la primera parte de este diálogo, debate sobre María, Madre de Dios. Saludamos pues a la audiencia del canal Bajo la Sombra del Altísimo y el canal Apologética Emmaús. Un saludo muy especial para todos en esta noche. Les invitamos a que le demos like y compartir. Hasta el momento, pues, los debatientes se han comportado a la altura, con respeto. Ahora pues pasamos a este segundo momento que es la refutación. Se pone un poco pues más candente este diálogo, este debate. Esperamos que respetemos las personas y ataquemos pues las ideas. Entonces, en este segundo momento son 10 minutos de refutación que tiene cada uno de los debatientes, de los panelistas. Le corresponde pues el turno a Carlos Córdoba, cristiano evangélico, los 10 minutos de refutación. ¿Está listo, cristiano evangélico? Nomás quiero hacer una aclaración rápido. Si ven que hablo recio, no crean que estoy enojado, solo estoy recalcando los argumentos, que es muy diferente. Está bien, para que no haya malos entendidos, pues. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, cronómetro sincero, adelante. Ok, bueno, aquí mi amigo cree que yo estoy separando las naturalezas, pero yo no las estoy separando, José Garro. Yo no las estoy separando. Yo estoy haciendo una diferencia entre o sea, yo te dije desde mi exposición que en una persona hay doble naturaleza, humana y divina. Yo en mi exposición lo que te expuse fue la diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. De hecho, te dije, y tú mismo dijiste, que María es madre de Dios. Entonces, la divinidad tiene genealogía. Estás contradiciendo las Santas Escrituras junto con tus padres de la iglesia, que tanto consultas. La palabra, mira, dice, María es la que engendra y da vida. Y para eso él se basa en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y sí, efectivamente, María concibió a Jesús y dio a luz a Jesús en la carne. En la carne. Porque en la divinidad, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El mismo Padre está diciendo al Hijo que Él lo engendró, hablando en la divinidad, José Garro. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es lo que está diciendo el mismo Padre a Jesucristo, que Él lo engendró, hablando en términos divinos. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 se vuelve a repetir, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será a mi hijo. Nuevamente vemos que en la divinidad, ¿verdad? El Padre es el que lo envió. El Padre divinamente fue el que lo engendró. María humanamente lo engendró. En la divinidad, cuando dice Gálatas 4:4, que al pasar del tiempo, no es malo para ofrecer, al cumplirse la profecía, que Dios envió a su Hijo, o sea, a su Hijo divino, nacido de mujer. Sí, pero está diciendo a su Hijo divino, no al Hijo de María divino, no. ¿Por qué? Porque María, Dios, o sea, como te dije al principio, la divinidad ya existía desde antes de la fundación del mundo. La divinidad ya existía desde el principio. Entonces lo que María dio a luz no fue esa divinidad que existía, sino fue la humanidad de Cristo. Nosotros no creemos que Jesús sea 50% hombre, 50% Dios. No, nosotros creemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. María, dice aquí mi amigo que María es madre del tiempo, no es madre de Dios en la eternidad, sino en el tiempo. Pero ¿qué crees, José Garro? La misma palabra de Dios dice en Efesios, refiriéndose a la divinidad de Cristo, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto hablando en términos divinos? Que si Jesús en la divinidad no tuvo madre en el pasado o en el principio, tampoco puede tener madre en el presente ni en el futuro. En la divinidad, aclaro. Yo no dije que dejó de ser Dios, José Garro. Ninguno de nosotros creemos que dejó de ser Dios, de hecho. De hecho, no, o sea, no. Nosotros no separamos las naturalezas. Claramente nosotros no estamos separando las naturalezas. Solo que hacemos una diferencia entre la humanidad y la divinidad. Como te estoy diciendo, la humanidad tiene genealogía, la divinidad no tiene genealogía. Bueno, él dice que Isabel o Elizabeth, ¿no? Como la llamamos nosotros, dice que a María le dijo, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Algo así. Pero ya quedó claro eso, ¿verdad? Y yo me basé en la cristología. Yo me basé en la cristología donde Señor, o sea, que a Jesús, Señor en la carne, se le está diciendo que es alguien que habla con autoridad. Si tú dices que María es madre de Dios, entonces también Elizabeth es madre de Dios. ¿Y quieres saber por qué? Porque el Espíritu Santo venía junto con Juan el Bautista. El Espíritu Santo venía junto con Juan el Bautista y salió junto con Juan el Bautista. Si tú me dices que María es madre de Dios, entonces Isabel o Elizabeth también es madre de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía junto con Juan el Bautista. Acuérdate que Juan el Bautista ya había recibido el Espíritu Santo desde el vientre. Dice, mira, y aquí bueno, dice aquí, bueno, él dice que en el 250 se encontró una oración a María, pero eso es falso, ya que esa oración es espuria. En el 250 esa oración era la madre diosa Diana de los Efesios. Dijo él también, desde el concilio de Nicea se defiende la divinidad de Cristo. Los apóstoles lo defendían desde el principio, la divinidad de Cristo. No lo defendían, no se esperaron hasta Nicea, no, sino desde el principio ya defendían la divinidad de Cristo. ¿Qué más dijiste aquí? Él dice, la palabra Señor es Kyrios. Sí, es cierto, la palabra Señor es Kyrios. A Satanás también se le dice Señor y se le escribe Kyrios en el griego. Mencionó también a Adonai, pero a los ancianos también se les llama Adonai. También se le llama Adonai. A Moisés se le llamó Elohim. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, le dijo Dios, y yo te haré Dios para con el faraón. Fíjate nomás. Entonces, repito, yo no estoy separando las naturalezas, José Garro. Tú me dices que los magos llegaron y adoraron al niño. Te creo que hayan adorado a Jesús, porque sabían que ese niño no nada más era humano, sino que también tenía divinidad. Claramente. Te dije también que en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice la escritura,
Y el mismo Jesús lo dijo, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Está en tiempo futuro, verán a Dios. La pregunta es aquí, ¿por qué no dijo están viendo a Dios? ¿Quieres saber por qué, José Garro? Porque a Dios no se le puede ver, José Garro. Lo único que vieron de Cristo fue que la humanidad es la que vieron de Cristo, porque la divinidad es invisible. ¿Cómo podemos saber que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cómo podemos saber que no se le que se le vio de manera humana, más bien dicho? Porque la misma palabra dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, hablando de la divinidad de Cristo. El 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Jesús en la carne no era inmortal, Jesús murió, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A quienes ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Con esto te estoy dando a entender que a Jesús se le vio de manera humana, no divina, porque la divinidad es invisible. Dios es espíritu y el espíritu no tiene carne ni huesos. A quien ninguno de los hombres no ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 2 minutos. Dice la escritura. Ok, gracias. También en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Por qué se le llama invisible? ¿Por qué se le llama invisible? Porque en la divinidad, la divinidad no se le puede ver. A la humanidad sí. Invisible al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible a Jesús se le vio en la carne. Invisible en el espíritu, en la divinidad. Yo con esto no estoy separando las naturalezas, José Garro. Estoy haciendo referencia y una diferencia muy clara entre la humanidad y la divinidad. Dios no puede ser tentado, José Garro, por el mal. En cambio, Jesús en la carne fue tentado por el mal cuando le dijo el diablo, adórame y todo esto va a ser tuyo, tírate del pináculo del templo. Eso es ser tentado por el mal. Y Jesús fue tentado por el mal en la carne. Así que, José Garro, te encargo, por favor, que en mi exposición no acomodes palabras que no dije en mi boca, por favor. Gracias. Es todo. Muy bien, 9 minutos 30 segundos, detenemos los cronómetros y de esa forma Cristiano Evangélico ha tenido su refutación, sus 10 minutos de refutación. Bueno, ahora le corresponde a José Garro los 10 minutos de refutación. José Garro, ¿está listo? Sí, padre. Bueno, cronómetros en cero, adelante. Bueno, dijo varias cosas. Ok, dice, me habla de las dos naturalezas de Jesús, una persona con dos naturalezas. María y José, sí, los padres de Jesús. Ok, vamos a ver varias cosas. Dice, bueno, vamos por dónde empezamos. Dice, por ejemplo, sí separa las dos naturalezas, sí las está separando con todo lo que dice y hace. Porque él dice, por ejemplo, que María es madre de Dios en la carne, de Jesús, pero solo en la carne, lo mismo que decía Nestorio. Que no veían a Dios porque Dios es invisible, Dios es inmortal, el que veían era solo la parte humana, la carne, en Jesús. Sin embargo, la Biblia dice, por ejemplo, en San Juan 5:18, que lo querían matar porque se hacía igual a Dios. Es que no pueden ver a Dios. Dice San Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Y dice San Juan 4:19, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús, por un lado me dices que Jesús es Dios, pero por otro lado me dices, no, es que no pueden ver a Dios porque solo veían la carne, solo veían la parte humana. Pero aquí estos textos bíblicos que te estoy diciendo dicen otra cosa, que Jesús es la imagen visible de Dios, dice Colosenses 1:15, y en él recibe la plenitud de Dios, Colosenses 2:9. Tomás le dice a Jesús, mi Señor y mi Dios, Juan 20:28, cuando lo vio. En Mateo 14:32 dice que los discípulos lo adoraron y estaba físicamente con ellos. Entonces no es nada más de que
es que era la parte humana y la parte visible. No, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengas cuidado con esos aspectos, porque aunque digas que no, lo estás haciendo, estás separando las dos naturalezas y no se puede hacer eso. Me citas Hebreos 7:3, dice, sin madre, ni padre, ni genealogía. Ahí está hablando no de Jesús, está hablando de Melquisedec y tienes que leerlo desde el versículo 1 y te lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos, todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía. Entonces Hebreos 7 está hablando de Melquisedec, no de Jesús. Melquisedec es una prefigura de Cristo, es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Una cosa es ser prefigura y otra cosa es ser la persona. Moisés también es un tipo de Cristo. Moisés, no sé, puede parar un tiempo, padre. No me gustan los gestos y las burlas mientras expongo. Eso. Bueno, tenemos 2 minutos 46 segundos, entonces invitamos pues a que si están apagadas las cámaras, pues que se mantenga así, no hacer gestos que de pronto pues expresan pues tal vez un ataque hacia la persona. Entonces les pedimos el favor que conservemos solo la compostura y los gestos y las palabras pues que se expresen en el momento de la contrarrefutación o de las preguntas. Sí, adelante, sí, estamos, puede tener aprendida, pero no tiene que estar haciendo gestos y burlas, eso es muy desagradable. Vamos a un debate serio. Sigo. Entonces, Hebreos 7, tómame el tiempo, padre. Hebreos 7 está hablando de Melquisedec, no de Cristo. Es un tipo de Cristo, es una prefigura, pero no es Cristo. El cordero que se inmolaba en el Antiguo Testamento es una prefigura de Cristo, pero no es Cristo. Moisés es una prefigura de Cristo, pero no es Cristo. El maná del cielo es una prefigura de Cristo, pero no es Cristo. Entonces no puedes confundir una prefigura, una tipología con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué es Melquisedec tipología de Cristo? Porque es rey y sacerdote, por eso. Pero ahí está hablando de Melquisedec, no de Cristo. Y no me vas a decir que le vas a aplicar un texto a Jesús donde dice sin padre ni madre, cuando Mateo 2:11 dice su madre, cuando es evidente en los evangelios que Jesús sí tuvo madre. Entonces, por favor. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice, insistes mucho en que María, ¿cómo va a ser madre de Dios? Porque Dios no tiene genealogía. Pero ya te expliqué que María es madre de Dios a partir del momento que el verbo se encarna. Jesús, cuando se encarna en el vientre de María, no deja de ser Dios. Tú mismo lo dijiste. El verbo encarnado, ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, se encarnó en María. Se encarnó. Y nos dice la Biblia, y se encarnó y dejó de ser Dios. Es el mismo verbo. Juan 1:1 es el mismo verbo, Juan 1:14. Por eso Mateo 1:23 dice que esa virgen concebirá y dará a luz. ¿Quiénes conciben y dan a luz? Las madres. Esa virgen de Mateo 1:23, ¿quién es? María. ¿Y cómo llama Mateo 1:23 al hijo de esa virgen? El Dios con nosotros. Entonces, esa virgen concebió y dio luz ¿a quién? A Dios con nosotros. Dice, por eso es un error decir que madre solo en la humanidad. Esa era la herejía de Nestorio. La humanidad de Cristo no se separa de la divinidad y la Biblia lo está probando, ¿verdad? Como te dije, Cristo es la imagen visible de Dios. No tiene que ver si se escribe con mayúscula o minúscula. Aquí es el contexto bíblico lo que vale, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dice en la carne, dice, el Padre es mayor que yo. Jesús está honrando a su Padre, pero no está negando que Él es Dios. Una cosa es honrar al Padre y otra negar que Él es Dios, porque el mismo Jesús dice, yo soy, antes de que Abraham fuera, yo soy. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los judíos le iban a condenar por hacerse igual a Dios, ¿verdad? Y la Biblia muestra que lo adoraron. Lo de Lucas 1:43, el título del Señor no es un mero título. Ya te expliqué que la palabra Kyrios en griego significa Dios y en la versión griega se usó para designar a Dios. Tanto es así que te cité un erudito protestante que confirmaba lo que digo. Entonces, cuando se dice Señor y se habla de Dios, y por eso los romanos perseguían a los cristianos porque le llamaban Kyrios a Cristo. Y para ellos el único Kyrios era el emperador. Y los cristianos se negaban a adorar al emperador. Y a los romanos les molestaba escuchar que le llamaran Kyrios a Cristo porque le estaban llamando Dios. Y eso también le molestó a los judíos. Entonces tienes que tener cuidado con eso.
Me hablaste de que Dios no puede morir. Bueno, ese no es el tema, pero igual sigue separando las dos naturalezas, el error de Nestorio. Nada más como un paréntesis, morir no es dejar de existir, morir es una separación del alma y del cuerpo, y Cristo en todo momento fue hombre y Dios a la vez. La Biblia lo presenta en momentos como Dios haciendo milagros, y en momentos como hombre cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. Dice, es que no puede ser Dios porque fue tentado, pero no pecó. Esa es la parte humana de Jesús, pero en la parte divina no pecó. Pero no tentar a Dios significa no poner a prueba a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, eso no negar la divinidad de Cristo con eso no, la Biblia no se contradice, se complementa. ¿Qué más tengo por acá? Dice, me saliste con la oración del 250. Bueno, eso los arqueólogos han probado que es una oración cristiana, ¿verdad? Eso ya estás haciendo una afirmación gratuita. Dice que María concibió a Jesús en la carne, dices, pero Mateo 1:23 dice que no, dice que es el Dios con nosotros. Se escucha entrecortado, no sé si será la conexión de internet de José o de Carlos, no sé si... Yo sí lo estoy escuchando bien, a lo mejor es la tuya la que se está cortando. Paren el tiempo, paren. Bueno, listo, siga, adelante. Entonces, ok, ¿qué más dijimos por acá? Jesús María es madre de Dios en el tiempo, ¿verdad? Se engendra aquí. No estamos diciendo que Dios tenga genealogía, eso es una falacia non sequitur, eso es un muñeco de paja, no estamos diciendo eso. Simple y sencillamente Dios quiso madre, nació de una mujer, dice Gálatas 4:4, y esa mujer fue María, el verbo se encarnó, punto. Y Jesús es Dios y hombre verdadero desde la concepción, ¿verdad? Y así lo muestra la Biblia y así lo muestran los padres de la iglesia. Me dices que es que llaman a Satanás Kyrios. Pues, si lo hicieran así, pues son las personas que lo quieren exaltar como Dios. Pues no es el caso, no nos interesa. Allá el que quiera llamarle a Satanás Kyrios. Yo se lo digo a Dios, a Jesús, como lo hacían los cristianos, primer siglo, y como lo hacía aquí la Biblia, la versión de los 70, ¿verdad? Que le daban al título divino de Dios, usaban la palabra Kyrios, que es la misma que usa Santa Isabel en Lucas 1:43, que a Moisés lo llamaban Adonai, bueno, pero no lo adoraban. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, no viene al caso. Una mala comparación. Vamos a ver. Dice que ese niño solo tenía humanidad, dijiste. Bueno, ya vimos que lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ya te cité Juan 5:18, Juan 10:30, por decirte en un momento algunas cosas. Dice, al Rey inmortal, invisible, honra y gloria. Es un poema, eso es una doxología muy bonita, que está exaltando a Dios eterno, pero no está negando que Jesús es Dios. Sencillamente es una doxología, gracias. Es una doxología, es un poema, pero igual la Biblia no se contradice. Este pasaje no va a negar que Jesús dijo que Él es Dios. Juan 20:28, mi Señor y mi Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre y yo somos uno solo. Que los judíos lo querían matar porque se hacía igual a Dios, porque lo adoraron en Mateo 2:11, en Mateo 14:32, y en muchos otros pasajes, como en Filipenses 2, dice que el que no se aferró, igual será Dios. Entonces, no hay esta poesía, esta doxología no niega que Jesús sea Dios. Entonces, no es decir que estaban solo viendo a Jesús en la carne, no, estaban viendo a Jesús, que en todo momento es hombre y Dios a la vez, como te lo demostré no solo con Biblia, te lo demostré con la historia. Los padres de la iglesia, desde el 189 o antes incluso, ya decían, María es la madre de Dios, María es la portadora de Dios, ¿verdad? Aquí lo interesante sería que vos, aparte, que no sean el hereje de Nestorio, vos me mostres, no sé, evangélicos de los primeros siglos que dijeran lo contrario. Porque desde que la iglesia existe, siempre se ha reconocido la divinidad de Cristo y que María es madre de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que entender es el concepto de por qué decimos que María es madre de Dios. ¿Cuánto me queda? 15 segundos. Listo, lo dejamos ahí.
Bueno, muy bien. De esta forma, pues han terminado los 10 segundos de refutación de cada uno de los debatientes. De esa forma, pues pasamos al tercer momento, que son 5 minutos de contrarrefutación que tiene cada uno de los debatientes para hacerlo. De esa forma, pues el debate, pues lo invitamos a que sea siendo así con altura, con respeto. Ya entramos a estos 5 minutos de contrarrefutación. Esperamos que pues, se ataquen las ideas o se refuten las ideas y conservemos el respeto. Bueno, Cristiano Evangélico, ¿está listo para sus 5 minutos de contrarrefutación? Sí. Adelante, cronómetro enter. Perfecto. Bueno, José Garro insiste en que yo estoy separando la naturaleza. No, José Garro, no las estoy separando. Ya te dije que nosotros creemos que en una naturaleza, que en una de persona hay doble naturaleza, humana y divina. Tú me estás diciendo que a Dios nadie lo puede tentar, o sea que nadie lo puede probar, eso tú lo dijiste y lo pueden regresar. Pero ¿qué crees? Tentar significa tentar para crear el pecado, pero también tentar significa probar. Aclaro de probar, repito nuevamente. Y a Dios sí se le puede probar. A Dios sí se le puede probar, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 7, dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, se abrirá la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunda. Entonces a Dios se le puede tentar en el sentido de probarlo, no de hacerlo caer con el mal. A Jesús se le tentó en la carne para hacerlo caer en el mal. Por ejemplo, en adorar al diablo, que eso es hacer tentar a la persona para que caiga el mal. Y en Santiago 1.13 dice la palabra de Dios que Dios no puede ser tentado por el mal. Ahí está. A ver. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Bueno, vamos a irnos a las prefiguraciones para que sea más rápido. Sí, es cierto que Moisés es prefigura de Cristo, pero ¿en qué sentido? En el sentido del libertador. El Cordero es figura de Cristo por ser ¿qué? El sacrificio perfecto. Y el Señor hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Melquisedec, ¿por qué es prefigura de Cristo? Porque es el gran sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es figura de Cristo por ser ¿qué? Sin genealogía, sin madre, sin padre, sin principio ni fin de día. Sabemos que Jesús no tiene principio ni fin de vida. Eso está totalmente claro, José Garro, en la Escritura. Cuando la palabra de Dios dice, y todavía el versículo 3 cierra diciendo, hecho semejante al Hijo de Dios. Hijo con H mayúscula para hacer referencia a la divinidad de Cristo. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es el Yahvé o el Jehová, como lo quiere decir, del Antiguo Testamento. Y eso lo puedes ver en Génesis, cuando los ángeles se acercaron a Sodoma y Gomorra para destruirla, y que dijo que Jehová envió fuego por parte de Jehová. Ahí vemos al Padre y al Hijo, José Garro. Tú me dices que la María es madre de la... ¿Cuánto? Ok. Bueno. 2 minutos. Ok, bueno, tú me dices, ¿verdad? Que María es madre de Dios en el tiempo, pero ya te dije que en Efesios capítulo 13, versículo 8 dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si no tuvo madre en el pasado, tampoco puede tener madre en el tiempo, porque es el mismo en la divinidad. La carne, José Garro, es creada, la divinidad no es creada, es increada. ¿Qué otra cosa dijiste aquí? A ver. Juan 14:10, me voy a ir de volada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, sí, cierto. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, ¿a quién imitaba? A su Padre. El mismo Cristo imitaba a su Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Así como quiere que Cristo, que nosotros también seamos uno en el Padre y en Él. Y eso lo dice la palabra de Dios. Creo que es en Juan 17 también. Dice en Juan 5:18, lo querían apelar porque se hacía llamar Dios. José Garro, es que yo nunca te he negado que Jesucristo haya dejado de ser Dios. Jesucristo hacía referencia a su divinidad,
pero también hace referencia a esa humanidad que nació del vientre de María. La divinidad es espíritu, José Garro, no es carne. Y en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, no es un poema, José Garro. Si quieres un poema, vete a Eclesiastés, a Cantar de Cantares, que ahí están los poemas. En sí, 1 Timoteo 6, 16, está haciendo referencia a que Jesús en la divinidad es invisible. Y eso lo está diciendo Pablo. En cambio, Pablo también hace referencia a la humanidad de Cristo, donde dice que es del linaje de David según la carne. Tú debes de saber bien, o sea, no separar la naturaleza, pero saber bien cuál es la naturaleza humana y cuál es la naturaleza divina, José Garro. Gracias. Tiempo. Muy bien, 5 minutos de contrarrefutación ha tenido Cristiano Evangélico. Ahora pues le concedemos la palabra a José Garro para que realice sus 5 minutos de contrarrefutación. José, ¿está preparado? Sí, padre. Listo. Adelante. Dice, es que yo no separo las dos naturalezas, pero en la práctica eso es lo que está haciendo. Entonces, si no las separas, entonces no están separadas en el vientre de María. Porque si tú dices que María no es madre de Dios, quiere decir que en el vientre las estás separando. Si tú entiendes que esas dos naturalezas de Jesús están unidas, incluido el vientre, en el vientre, entonces María es madre de Dios, así de simple, no en la eternidad. Nosotros no decimos que María es madre del Dios eterno, o que María hizo a Dios. No, María es madre de Dios simple y sencillamente porque la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno, se encarnó en el vientre de María. Y ese Verbo encarnado, que era con Dios y que era Dios, es Dios, hombre y Dios a la vez. Y si tú no separas las naturalezas, no me las separes ahí. Como te dije, en Mateo 2:11 el niño nace y lo adoran. Entonces, ¿qué es? Que automáticamente en la pancita no era Dios, que fuera la pancita así. Ese es el error de Nestorio. Pero ya te probé y pues ni modo, no sé qué vas a hacer con Mateo 1:23. Dice que la Virgen fue madre del Dios con nosotros. Así de sencillo. Me hablas de Hebreos 7:3. Bueno, el texto aclara que es Melquisedec. Sí, dices que Moisés es prefigura por libertador, cordero por sacrificio. Sí, correcto. Y Melquisedec es prefigura no porque no tenía padre ni madre, porque Jesús sí tenía madre. La Biblia lo dice. Dice que estaban con la madre de él. Sino porque él era rey y sacerdote. Esa es la prefigura de Cristo y en la carta de los Hebreos lo puedes ver. Por eso Melquisedec es prefigura de Cristo, porque era rey y sacerdote. Por eso, ¿verdad? Cuando te hablé, bueno, tú dices, es que Jesús es el alfa y la omega. Y es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, correcto. Ese es el Dios eterno, nadie lo ha negado. Claro que sí. Ese alfa y omega, el mismo ayer y hoy por los siglos, se encarnó. Quiso nacer de una mujer, dice Gálatas 4:4, se encarnó en el vientre de María. Y ese niño encarnado es Dios. Entonces no hay ningún problema. Entonces no estamos hablando de que Dios tenga genealogía. Estás haciendo un muñeco de paja y sacando una conclusión que, pues, que no viene al caso, ¿verdad? Lo que yo te dije de San Pablo cuando dice el invisible, el inmortal, es una forma poética de hablar, no solo en cantares o en los salmos hay poesía. Eso se le llama una doxología, es una alabanza muy bonita que hace San Pablo, pero no está negando que Jesús, el hombre aquí en la tierra, fuera Dios. No está negando, porque el mismo San Pablo dice, el mismo San Pablo viene a decir que Jesús es la imagen visible de Dios, que en él reside la plenitud de Dios. El mismo San Pablo lo viene a decir, las mismas escrituras. Es que no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. Correcto. No hay ningún problema en decir estas cosas. Y vos, bueno, me citaste los textos de Juan 10:30, el Padre y yo no somos. Sí, hay que estar unidos, sí. Pero resulta que no solo es el texto. A Jesús lo querían matar por hacerse igual a Dios. No por lo que has dicho, dice, sino porque te haces igual a Dios. Dice San Juan 4:19. Y Jesús no le dijo, no, perdón, me equivoqué, no. En ningún momento. A Jesús lo adoran en Mateo 14:32 y Jesús no dice, no me adoren. ¿No? La Biblia no condena que adoren a ese niño en Mateo 2:11. Entonces, no hay ningún problema. Es decir, Jesús en todo momento, desde su concepción, es hombre y Dios a la vez. No puede separar las naturalezas. La Biblia no las separa.
María es madre de ese verbo encarnado, ese mismo verbo que estaba con Dios y que era Dios y que se habitó entre nosotros. Ese mismo de la promesa que en Mateo 1:23 dice que es el Dios con nosotros. Entonces, cuando decimos María es madre de Dios, simple y sencillamente estamos diciendo que María es madre de ese niño encarnado, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es hombre y Dios a la vez. Y no es algo que, como te demostré, no es algo que nació en el año 431. Te hablé de cristianos que desde siglos antes ya llamaban a María la portadora de Dios, la madre de Dios. ¿Entiendes? Entonces, tienes que entender todo el contexto bíblico. María es madre de Dios, no en la eternidad. No decimos que María hizo a Dios. No, María llevó en su vientre, como dice Mateo, dio a luz y concibió al Dios con nosotros. Tendrías que ir a refutar a Mateo, tendrías que ir a agarrarte con Mateo 1:23 y decirle a Mateo, te equivocaste porque María fue solo madre de la carne. Pero Mateo dice que no. Tiempo, José. Sí, padre, ya. De esta forma pues hemos terminado este momento de la contrarrefutación. Ahora siguen 2 preguntas. 1 minuto para formularla, 2 para responderla y 3 para contrarrefutarla. Entonces, ¿quién va a iniciar con la primera pregunta? Yo, pero le recuerdo que son 2 minutos para contestarla y 2 minutos para contrarrefutarla. Exactamente, así es. Entonces, adelante, Cristiano Evangélico. Cronómetros en 0. Tiene 1 minuto para formular la pregunta. Adelante. Ok. Bueno, una pregunta muy fácil para José Garro. La primera va a estar bien fácil. José Garro, dime tú en qué momento yo dividí las naturalezas. Gracias. Esa es su pregunta. Sí. Listo. 15 minutos, 15 segundos, perdona, ha durado con Cristiano Evangélico para formularla. Ahora José Garro tiene 2 minutos para responderla. ¿Está listo, José Garro? Sí, padre. Adelante, cronómetros en 0. ¿En qué momento separan las 2 naturalezas? Al negar que María es madre de Dios, porque eso fue lo que los cristianos, los verdaderos cristianos en los primeros siglos defendieron. Y eso fue la herejía que le contestaron y le refutaron a Nestorio, porque Nestorio decía lo mismo que usted está diciendo. Es que por un lado está la parte humana y que por otro está la divina. De hecho, Nestorio decía, no, es que fue madre de la parte humana. Y por eso Nestorio decía que había que llamarla la Cristotocos. Y la iglesia dijo, no, Theotokos, madre de Dios. Mucho antes de que existieran los protestantes, mucho antes de que existieran los pentecostales, la iglesia te respondió esa inquietud que tú tienes. Entonces, si tú dices que María no es madre de Dios, estás separando las 2 naturalezas en el vientre de María. Las estás separando ahí. Pero si tú dices que no las separa, forzosamente y necesariamente vas a tener que reconocer que María es madre de Dios porque ese niño que estaba en el vientre era hombre y Dios a la vez. Porque Dios es omnipresente. Entonces, si tú dices que Jesús es Dios, es extraño que me digas que no podía ser también Dios en el vientre de María, porque Dios es omnipresente. Entonces, si tú niegas la maternidad divina, no estás comprendiendo que ese niño encarnado, ese que concibió la Virgen, era hombre y Dios a la vez, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Bueno, un minuto. Ahora, Cristiano Evangélico tiene 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Está listo, Cristiano Evangélico? Sí. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, para empezar, no estoy separando las naturalezas. De hecho, José Garro, yo te dije de un principio que yo no niego que Jesús no niego que Jesús, o sea, yo reconozco que Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios, Él siempre ha sido Dios. Y tal vez tú dices, ya me entregaste el debate, pero no, José Garro, no te entrego el debate. Porque lo que empezó a existir en el vientre de María fue la humanidad de Cristo. Eso es muy diferente, José Garro. La carne es lo que vino en el tiempo. Eso sí vino en el tiempo, la carne. La divinidad ya existía. Y en la carne Jesús sí tuvo madre, eso no lo negamos nosotros. Tú te basas en
en historia del siglo III, siglo IV, siglo V, siglo II, pero resulta que en el siglo I no se creían esas cosas, José Garro. Y la carta que tú me anunciaste, esa oración, va dedicada a la diosa Diana, madre de los Efesios. No va dedicada a María. Y en cuanto a lo que tú me anunciaste de este Justo L. González, déjame decirte, José Garro, que eso que dijo Justo L. González, no es que lo haya sacado del mismo, no, sino de un hombre llamado José Arria. Él consultó a José Arria y cuando un evangélico pone un concepto así, porque yo tengo un diccionario teológico y describe a la Madre de Dios, pero es para que ¿qué? Para que no caigamos en la confusión que ustedes enseñan. Después más adelante te empieza a decir ese diccionario, esto comenzó a existir en el tal, en el año tal, sin embargo, los primeros cristianos nunca creyeron en este concepto. Así es fácil. Te repito, yo no... Tiempo, 2 minutos. Muchísimas gracias, Carlos Córdoba. De esa forma, ya ha pasado la primera pregunta de Carlos Córdoba. Ahora corresponde la primera pregunta de José Garro. Tiene ya 1 minuto para formularla. José Garro, ¿está listo? Sí, padre. Vean, muy sencillo. Usted acaba de decir que nunca deja de ser Dios, Jesús, y que usted no separa las naturalezas. Ustedes saben que Jesús es Dios. ¿Está bien, José Garro? Sí, padre, lo escucho. Perdón. Bueno, listo. Entonces tiene 1 minuto para formular la pregunta. ¿Está listo? Sí, padre. Voy de nuevo. Entonces tú dices que Jesús nunca deja de ser Dios. ¿Tú crees que es Dios? Que no separa las naturalezas, dices. Bueno, tú sabes que si Jesús es Dios, es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes, puede estar en todas partes. Entonces yo te preguntaría si ese niño que estuvo en el vientre de María es divino o solo humano o tenía las dos personas. O de hecho de otra manera. Sí, padre, yo lo estoy escuchando. Carlos, ¿usted me escucha a mí? Yo sí. José Garro, yo creo que yo no le escucho, qué pena, o sea. ¿Y a mí sí me escucha? Sí. ¿Ya formuló la pregunta? Creo que sí, padre. No, la iba a formular. ¿Ya formuló la pregunta? No, listo, tiene 1 minuto para formularla. Adelante. Okay, 1 minuto para formularla. Ok, padre. Entonces te decía que tú dices que Jesús no deja de ser Dios, que tú crees que Él es Dios, que tiene las dos naturalezas, que no las separas. Entonces yo te digo, ese niño que está en el vientre de María, ¿es que es solo hombre? ¿Es solo Dios? ¿Es solo hombre y Dios? O en otras palabras, Jesús, siendo Dios y sabiendo que Dios es omnipresente, Jesús deja de ser Dios en el vientre de María. ¿Dejó de ser Dios en el vientre de María? Esa es mi pregunta. Ok. Bueno, comprendida la pregunta, Carlos Córdoba tiene 2 minutos para responderla. ¿Está listo? Sí, estoy listo. ¿Usted me dice cuándo? Adelante. Porque no lo escucho yo. Ok, gracias. Bueno, ya, adelante. José Garro, te lo voy a decir así. No dejó de ser Dios. No lo niego. Pero te he repetido varias veces que la divinidad ya preexistía. ¿Quién fue el que dio al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés? Fue Jesucristo. Lee 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Ahí te dice que Cristo fue el que dio al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, José Garro. El Espíritu Divino de Cristo, el Espíritu de Dios, es el que guió al pueblo de Israel. En cambio, la carne, te lo voy a volver a repetir, la carne tuvo un principio en el vientre de María, y no es que esté separando las naturalezas, José Garro, sino que estoy haciendo una diferencia entre la divinidad y la humanidad. Tú me dices que Dios es omnisciente, así es, Dios en la divinidad es omnisciente. En cambio, Jesús en la carne estuvo en un solo lugar a la vez, José Garro. Fíjate, ve qué sencillo está esto. Tú me dices que Dios está en todos los lugares, sí, yo te lo estoy aceptando, José Garro. Pero también tienes tú que aceptar que la humanidad de Cristo estaba en un solo lugar a la vez, no estaba en todos los lugares al mismo tiempo. En cambio, la divinidad sí, José Garro.
Eso es muy sencillo. Fíjate, tú me dijiste que María concibió a Jesús, sí, pero lo concibió en carne, porque en la divinidad el Padre fue el que lo engendró. Ya te di citas, Salmos capítulo 2, versículo 7 y Hebreos capítulo 1, versículo 5. El Padre fue el que lo engendró, hablando en términos divinos. En cambio, en la humanidad fue concebido en el vientre de María. Humanidad, hijo con H minúscula, es para referirse a la humanidad. Hijo con H mayúscula es para referirse a la divinidad de Cristo. Ya te lo dije. Y no, 1 Timoteo 6:16 no es poema, José Garrón. No te claves en eso que es poema, porque no es poema. Es algo cierto, y aun si fuera poema, es algo cierto. A Jesús no se le, en la divinidad no se le ha visto ni se le puede ver. Gracias. Tiempo. Bueno, muy bien, 2 minutos se ha tomado Carlos Córdoba para responderla. Ahora José Garro tiene 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Está listo, José Garro? Sí, padre. Adelante. Vean qué bonito la respuesta. Me gustó lo primero que dijo. Dice, le pregunto, ¿Jesús deja de ser Dios en el vientre de María? Y su respuesta literal fue, no dejó de ser Dios. Eso fue lo primero que me dijo. Exacto, exacto. Por eso María es madre de Dios, porque ese niño que se concibió en el vientre también es Dios, es hombre y Dios a la vez. Esa es la unión hipostática, simple y sencillamente. Dices que la divinidad ya preexistía, nadie ha dicho lo contrario. La iglesia enseña que el verbo se encarnó y asumió la naturaleza humana. Nosotros no hemos dicho que María hizo a Dios, te lo expliqué en un principio. Nosotros nunca hemos dicho que María hizo a Dios y que la divinidad empezó en María. No hemos dicho eso. Dijimos que ese verbo eterno, como dice Juan 1, se encarnó, como dice Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y asumió esta naturaleza. No que María empezó la divinidad. Entonces es que el Padre engendró a Cristo en la divinidad. Sí, es que nadie lo ha negado. Pero en el momento que ese verbo eterno se encarna, no deja de ser Dios si tú lo reconociste. Entonces en el vientre de María está un ser que es hombre y Dios a la vez. Por eso la iglesia la llama Madre de Dios, la Theotokos, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así de simple. Esa es la parte que tal vez no comprenden o que no captan, ¿verdad? Tú dices que la humanidad solo puede estar en un lugar a la vez. Sí, es que nadie ha dicho tampoco lo contrario. Pero la divinidad puede estar en todas partes, incluyendo el vientre de María, y la parte divina se une a la parte humana, la unión hipostática. Entonces, ese verbo encarnado es Dios y es hombre. Por eso Mateo 1:23 la va a llamar la madre del Dios con nosotros. No hay ningún problema. Me reconociste que entonces que él no deja de ser Dios. Así es, correcto. María le da la parte humana. Gracias. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Por eso saben que tienen 2 minutos para que, pues, por favor, redondeen pues la respuesta o la refutación, ¿verdad? Bueno, ha pasado pues el primer set de preguntas, ahora pasamos al segundo set de preguntas. Carlos Córdoba tiene 1 minuto para formularla. ¿Está listo? Sí. Adelante. Ok, una pregunta fácil. ¿Dios tiene antepasados? Gracias. Esa es mi pregunta. Bueno, muy bien. 12 segundos se ha tomado para formularla. José Garro ha comprendido la pregunta. Tiene 2 minutos para responderla. Adelante. Esa pregunta nace de una falsa premisa y de la falacia de muñeco de paja. Porque en ningún momento nosotros hemos dicho ni que Dios tenga antepasados, ni que María hizo a Dios, y claramente en mi exposición dije, María no es madre de Dios en la eternidad. Entonces nosotros nunca hemos dicho que Dios tenga antepasados o que tenga genealogía. ¿En qué momento hemos dicho? La iglesia no dice eso. Es sencillo, y lo explica San Juan. El verbo era eterno y el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Punto. Ese verbo, cuando se encarna en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, Lucas 1:35, Mateo 1:20, es Dios. Tú mismo dijiste, no dejó de ser Dios. Ese niño que está en el vientre de María, que dice Mateo 1:23, que la Virgen concibió y dio a luz, es el Dios con nosotros. Entonces María es madre de Dios en el tiempo, por eso te lo expliqué, en la historia, en nuestro mundo. Cuando la iglesia dice María es madre de Dios, está hablando de que María es madre de ese niño encarnado que no deja de ser Dios.
No que María es madre de Dios en la eternidad, eso no hemos dicho, o que María hizo a Dios, eso no lo hemos dicho. Ninguna madre hace a su hijo, te lo expliqué. Ninguna madre hace al niño, tampoco María hace a Dios. Simple y sencillamente el verbo se encarna y habitó entre nosotros, y ese verbo es Dios, el Dios con nosotros. Es simple y sencillamente la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es hombre y Dios verdadero. Y si tú crees que Jesús es Dios y tú mismo me reconociste que en el vientre de María no deja de ser Dios, pues María es madre de Dios, no en la eternidad, sino aquí desde el momento de la encarnación, desde el momento de la concepción, porque Jesús cuando se encarna no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, porque Dios está en todas partes. Y ese niño cuando nace lo adoran. Y no es que automáticamente en la pancita no es Dios y fuera de la pancita sí no. Eso es lo que decía Nestorio. Entonces, María es madre de Dios en la historia. Nosotros no hemos dicho que Dios tenga antepasados o que tenga genealogía, no. Nosotros no hemos dicho Tiempo. eso. Muy bien, 2 minutos. Se ha tomado José Garro para responderla. Ahora, Carlos Córdoba tiene 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Está listo? Sí. Adelante. Perfecto. Él dice que con mi pregunta armé muñecos de paja, pero no, porque él mismo dijo que Dios no tiene antepasados y que no tiene genealogía. Bien dicho, porque Jesús en la divinidad, como Dios, no tiene genealogía. Y ya lo vimos, José Garro, desde Hebreos capítulo 7, versículo 3. Melquisedec, la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús en la divinidad no tiene genealogía. Por eso dice que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así como Melquisedec no tiene genealogía, así como Melquisedec no tiene padre ni madre, así Jesús en la divinidad tampoco tiene antepasados, no tiene genealogía, no tiene padre ni madres terrenales, porque Él es antes de todas las cosas. El Creador no puede tener madre, José Garro. La palabra dice que Jesucristo creó todo, que por el verbo fue hecho todo. Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 2, 1, versículo 16. También lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digo no tengo ni contentamiento. También, o sea, es que de hecho ya con eso dio a entender que Dios no puede tener antepasados ni genealogía, ya. O sea, ya se acabó todo ahí, ya me lo entregó el debate, como quien dice. Porque Jesús en la carne sí tiene antepasados, a David, a Abraham, a María. Fíjate, en la carne sí tiene antepasados, en la carne sí tiene genealogía, pero es según la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Él dijo que Dios, que María no es madre del Dios eterno. Perfecto, Dios es eterno. Dios es eterno. La unión hipostática aún hace diferencia entre la humanidad y la divinidad de Cristo, José Garro, para que lo vayan entendiendo. Yo lo tengo, ese libro de unión hipostática, que es lo que quiere decir, y hay que estudiar cristología para eso. Ahí te va definiendo la cristología, Señor, etcétera. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. De esa forma, pues ya ha terminado la segunda pregunta, Cristiano Evangélico. Ahora le corresponde a José Garro la segunda y última pregunta. ¿Está listo, José Garro? Sí, padre, listo. Adelante, tiene 1 minuto para formularla. Ponga mucha atención. Dice Mateo 1:23 que la Virgen, sabemos que habla de María, concebirá y dará a luz un hijo. Sabemos que concebir y dar a luz es lo que hace una madre, ¿no? Entonces, esa madre de la que está hablando ahí es la Virgen María. O sea, la Virgen concebirá a luz. Según Mateo 1:23, ¿de quién es madre esa mujer? O sea, dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Entonces, según Mateo 1:23, esa mujer que es María, ¿de quién es madre? Apegándose al texto bíblico. Según Mateo 1:23, ¿de quién es madre María? Apegándose al texto bíblico. Esa es mi pregunta. Bueno, muy bien, 46 segundos se ha tomado para formular la pregunta. Cristiano Evangélico tiene 2 minutos para responderla. ¿Está listo? Sí. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, ¿de quién es madre? Pues madre de la humanidad de Cristo, porque la divinidad ya existía antes de María. De hecho, tú mismo ya me entregaste el debate, José Garro, cuando dijiste que Dios no puede tener genealogía ni antepasados. Y María en la carne es un antepasado de Cristo. David en la carne
es un antepasado de Cristo, al igual Abraham es un antepasado de Cristo en la carne. Ya te repetí que en Romanos capítulo 1, versículo 3 dice que es del linaje de David según la carne, no según la carne y la divinidad. Aún la unión hipostática te hace referencia o te hace una diferencia entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Lee también la cristología y te lo digo con mucho respeto. Desde la patrística, desde la era reformada, desde la cristología en su totalidad, ¿no? De hecho, un Ignacio de Antioquía dice, Ignacio de Antioquía usa el título soteriológico Christus Medicus. Hay un solo médico carnal y espiritual, creado e increado. O sea que Jesús es increado en la divinidad, creado en humanidad. Entonces, esa creación, la creación es la que sí puede tener una madre o un padre. Lo increado no puede tener antepasados, José Garro. Ignacio de Antioquía mismo te refuta a ti en decirte que es increado y creado en divinidad, creado en carnalidad. ¿Por qué? Porque Jesús al momento de venir en el vientre de María tomó ¿qué? Carne de María. Eso no lo negamos nosotros. Tomó carne de María. La carne es mortal, José Garro. La carne perece, la divinidad no perece, ya te lo dije. Jesús durmió, tenía un cansancio y dormía. En la divinidad no, lee Salmos capítulo 121, versículo 4, dice, no se dormirá ni adormecerá el que guarda Israel, dice. Y es todo. Muy bien. 2 minutos exactos ha tomado Cristiano Angélico para responder la pregunta. Ahora José Garro tiene 2 minutos para refutarla. ¿Está listo, José Garro? Sí, padre, listo. Adelante. La pregunta fue muy sencilla. Según Mateo 1:23, ¿de quién es Madre María? La Virgen que concibió y dio a luz. Apegado al texto y me dijo de la parte humana. Eso no dice la Biblia. Dice Mateo 1:23 que ella es madre del Dios con nosotros. Esa Virgen concibió y dio luz ¿a quién? Al Dios con nosotros. Mateo 1:23 nos está dando la razón. La Virgen concibió y dio a luz al Dios con nosotros, el Emanuel. ¿Quién les quiere refutar a Mateo? Ni modo. Pues no me respondiste de acuerdo, no te apegaste al texto, no fuiste honesto en ese aspecto, porque te dije de acuerdo al texto y se supone que ustedes son solo escritura. Otra vez se cae la sola escritura. Mateo 1:23 dice que ella es madre del Dios con nosotros. Te aferras a Hebreos 7:3, ya te dije que está hablando Melquisedec, que es una prefigura de Cristo, no es Cristo, no aplica a Jesús. Sigues diciendo que en la divinidad Jesús no tiene genealogía, que te entregue el Dios. Es que nadie ha dicho lo contrario, no me pusiste atención. María no es madre del Dios eterno, María es madre del Dios encarnado, del Dios que entró en el tiempo. Tú dijiste, en el vientre no se separan, lo dijiste. Y dijiste, en ningún momento yo separo las dos naturalezas. Entonces, si no separan las dos naturalezas y me reconoces que en el vientre sigue siendo Dios, ahí está, María es madre de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es hombre y Dios a la vez, que es lo que habla la unión hipostática y que sí la entiendo y la he leído muy bien. Es una unión, por eso dice unión. Las dos personas se unen, una sola, no se separa. Una sola persona, dos naturalezas. Y María es madre de la persona, no solo de la carne. María es madre del Verbo encarnado, del Dios con nosotros. Por eso Santa Isabel le llama a Kyrios, la madre de mi Señor. Nadie está diciendo que María es madre de Dios en la eternidad. O que Dios tenga genealogía. Eso es un muñeco de paja, nadie ha dicho eso. Simple y sencillamente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo es Dios. Tiempo. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ya ha terminado pues este set de 2 preguntas que el uno al otro se han realizado y pues ya con eso finalizamos la cuarta parte de este diálogo, este debate. Ahora pues tiene cada uno de los expositores 1 minuto para despedirse. De antemano agradecer pues a la audiencia del canal Bajo la Sombra del Altísimo, el canal Apologética de Emaús. Un saludo muy especial para todos desde Colombia para el mundo entero. Es de esta moderación que hemos realizado esta noche. Entonces ahora tiene pues cada uno de los debatientes 1 minuto para despedirse. Adelante, Carlos Córdoba. Y recordemos que en la despedida no tiene que tocar nada del debate, sencillamente despedirse y saludar pues a su audiencia. Lo agradecer. Adelante, Carlos Córdoba, 1 minuto tiene para despedirse. Ok, no, pues muchas gracias, la verdad, por haber estado en este debate. Muchas gracias a Mojica por haber moderado este debate. A José Garro, ¿verdad?, por aceptar la invitación en debatir este tema. La verdad está muy interesante.
Y pues yo creo que no nomás es esto, de hecho yo creo que lo que debatimos fue una parte, porque estos temas son muy profundos son. Quiero agradecer a todos los que vieron este debate, tanto en mi canal como en el canal del sacerdote Carlos Mujica. Espero pues un día volvernos a ver, José Garro, y volver a debatir otro tema diferente, ¿verdad? A lo que hemos estado debatiendo. Ya algo diferente, porque los mismos temas de año tras año, pues a ver si me enfadan a mí. Y pues Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga con mucha salud, Dios les bendiga con un bienestar, sus alimentos, y pues doy gracias a Dios porque pude salir adelante de esta enfermedad que me había atacado, el cual es el Omicron, ¿verdad? Que no es fuerte, pero siempre sí molesto. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahora José Garro tiene un minuto para despedirse. Adelante. Bueno, primeramente, gracias infinitas a Dios por permitirme servir a la iglesia defendiendo la fe de esta manera, este dogma de María. Gracias a Carlos por la invitación, por el debate. Sí, ahí podemos ver después. Gracias, Padre, muchísimas gracias por aceptar moderar, por su tiempo, que es muy valioso. Un saludo cordial a los del canal La Sombra del Altísimo, a los del canal Apologética de Emaús, a los hermanos que estuvieron apoyando. Un saludo a los que lo vayan a ver en mi canal, José Garro Apologética. Les invito a suscribirse también, porque ahí estaré subiendo este video. Y bueno, ahí hemos presentado los argumentos, cada quien sacará sus conclusiones, ¿verdad? Que los analicen objetivamente y no, pues un saludo cordial a todos, de verdad. Gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias. De esa forma, pues ha finalizado este debate. Esperamos que sea para la edificación del pueblo de Dios. Un agradecimiento a los debatientes, un saludo muy especial para ustedes y que Dios los bendiga abundantemente. Feliz